hasta tus puertas llegué, desnudo y sin amor, cansado de pecar. En ti encontré redención, alivio mi dolor, perdón y salvación. Y vi en tu abrazo sanador, mezcla de amor y condenación. Y vi en tu dedo acusador, falta de gracia y compasión. Así eres tú, bella y fascinante, discreta, alucinante, sencilla y arrogante. Así eres tú, perfume para el mundo, dolor en lo profundo, tan cruel y tan amante. Eres luz y oscuridad, gracia sin libertad. Aprendí a amar y perdonar, juzgar y rechazar. Y aunque me duela, estaré contigo hasta el final. Su amor nos cambiará. Y vi en medio del dolor milagros de amor y liberación. Y vi una gran contradicción, gracia sin Dios y sin amor. Así eres tú, bella y fascinante, discreta, alucinante, sencilla y arrogante. Así eres tú, perfume para el mundo, dolor en lo profundo, tan cruel y tan amante. Eres luz y oscuridad, gracia sin libertad. Bienvenidos a este tercer culto de la serie A la Sombra de la Cruz. La Iglesia Nacional Presbiteriana Dios con Nosotros en la ciudad de Mérida, Yucatán, México. Somos una comunidad que aprende a cumplir el plan de Dios en nuestras vidas, proclamando y enseñando el Evangelio. En esta ocasión, respondemos al llamado de Dios para rendir la adoración comunitaria, siguiendo con rigor las indicaciones de las autoridades civiles, evitando salir de casa mientras la pandemia sigue su curso bajo la mano del omnipotente, soberano y todopoderoso Dios, a quien hoy rendimos adoración por su amor y su justicia, porque nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, llamándonos a ser imitadores suyos, como hijos amados y amar hasta a nuestros enemigos. Subamos hasta la presencia misma de Dios. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó.
Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, para que se nos llame hijos de Dios. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Gracias. Tu reino vino a mi vida
siempre. Sí, Señor, cantaremos por siempre de tu amor. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Amoroso y justo Dios, nos acercamos hasta el trono de tu gracia por los méritos de Cristo Jesús, quien dio su vida para satisfacer tu justicia. Nos amas de tal manera que diste justamente al justo, para que los injustos fuéramos declarados justos por medio de la fe en Cristo Jesús. Gracias porque de esta manera nuestros pecados han sido crucificados en el madero, y es que a la sombra de la cruz somos aceptos y llamados hijos, solo por medio de la fe. Confesamos que no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Confesamos que no hemos sido imparciales en nuestros juicios de pensamiento, de palabra o de acción. Reconocemos nuestra necesidad permanente de ti, de tu amor y de tu justicia. Nos arrepentimos y rogamos tu gracia perdonadora en el nombre de Jesús. Profundo es el amor de Cristo. Recibe nuestro reconocimiento y gratitud en este canto, Señor. A ti lo dedicamos. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí.
estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre. Ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo. Al su rostro contemplar, yo le amaré por siempre. Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo estoy. Oh, oh, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Oh, oh, me suficientes para mí. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir. Rompe el duro suelo en mí, ayúdame a creer. Tu palabra siembra en mí su fruto. Guíame en tu verdad, muestra a Cristo, muestra a Cristo, revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que Cristo es Señor.
Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo. Revela, Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. De la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. No finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común, y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino en los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto, y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso, tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Por esas mismas razones, también paguen sus impuestos, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Ustedes den a cada uno lo que le deben. Paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda, y den respeto y honra a los que están en autoridad. Palabra de Dios. ¿Qué tal, hermanos amados? Muy buenos días. Quiero, como pastor de la iglesia y a nombre del consistorio, hacer llegar el aviso y comunicar a todos los que deben saberlo, ¿verdad?,
que hemos tenido la bondad de recibir durante el final del mes de marzo, corriendo todo el mes de abril y entrados los primeros días, ya la primera quincena del mes de mayo, algunas ofrendas y diezmos que han estado o haciendo transferencias o depósitos. Preferimos que todo el mundo se quede en casa, esta es la indicación, ¿verdad?, de estar en casa, y siempre agradeciendo la fidelidad en agradecer con sus diezmos, con sus ofrendas al Señor sobre los bienes espirituales que estamos recibiendo. Y va de la mano, ¿verdad? Porque no solamente, acuérdense, como hermanos en Cristo tenemos una coinonía en cuanto a que trabajamos juntos como socios en el reino de los cielos, sino que también en oración es una de las formas como nos asociamos. Y como iglesia hemos estado orando por una lista interesante de personas conocidos nuestros, familiares de algunos de ustedes, han contraído el virus del COVID-19, y hasta este momento tenemos la muy grata noticia de que algunos de ellos, voy a omitir decir los nombres por razones de que la grabación está abierta a todo el público, pero se han sanado y muy bien, ¿verdad? Están totalmente recuperados o casi al 100% recuperados, y otros están en proceso bien claro de recuperación con COVID. Y en el caso de algunos otros que también hemos estado comunicando necesidad de oración por razones de enfermedad, y el Señor ha tenido la bondad, solo por su gracia, solo por su misericordia, de mantener con salud, con fortaleza física, con recuperación incluso postoperatoria a las personas por quienes hemos estado intercediendo. Quiero agradecer que a la mayoría de ustedes me aguantan porque les estoy poniendo gorro, ¿verdad?, todos los días enviándoles motivos de oración, los mismos todos los días. Pues sí, porque tenemos que perseverar constantes en la oración, como hemos aprendido en la palabra del Señor, ¿verdad?, que esa es una cualidad de los creyentes de la familia del pacto, que forman parte de una comunidad, una coinonía fraternal y espiritual, que se ayudan, se sostienen mutuamente. Estamos hoy a 17 de mayo, y es el tercer domingo de nuestra serie A la sombra de la cruz. Y hemos estado durante todo este mes adorando al Señor Jesucristo por su obra portentosa y las bondades, las bendiciones con que ha dotado a la familia del pacto a través de su sacrificio en la cruz. Entonces, cuando la familia del pacto coexiste, cohabita y se mantiene perseverante por la gracia de Dios, y por solo la gracia de Dios, a la sombra de la cruz, pues es beneficiaria de una serie de bondades, de beneficios, de favores de Dios, que son, por supuesto, para el bien de la iglesia, y no solamente de la iglesia. Hoy estamos adorando a Dios porque también estos efectos con que favorece al pueblo elegido del pacto por su gracia, guardándonos a la sombra de la cruz, no solamente bendice de manera directa a los creyentes, los que formamos parte de la familia del pacto, sino que a través de la familia del pacto Dios bendice a todas las naciones, de tal manera que creyentes y no creyentes reciben bendición por los efectos de la cruz del Calvario y lo que sucede a consecuencia del sacrificio de Jesús hace 2000 años, y que la iglesia hoy es portadora de ese evangelio de la cruz de Cristo, ¿verdad? Por eso hemos comenzado estos domingos el tiempo de prepararnos para entrar con Andreita a la bienvenida, el anuncio, la presentación del propósito de adoración del domingo, con este canto que habla sobre la cruz precisamente, ¿verdad? La cruz es para todos, por eso es que hablamos de la cruz como sencilla, pero también arrogante. Y esa letra de este autor, mi tocayo Romero, es muy interesante, es muy bonita, y por eso la hemos querido poner allá. El himnario de la Iglesia Presbiteriana de México tiene aproximadamente unos 5 o 7 himnos que le dedica a la cruz, ¿no? Probablemente el próximo domingo Roger nos va a hacer el favor de conducirnos en uno de esos cantos tradicionales que cantamos en torno al sacrificio de Cristo en su cruz, ¿verdad? En la cruz del Señor. Bueno, déjenme comentar también que
cuando el pueblo de Dios vive a la sombra de la cruz, no solamente es inducido, como dijimos el primer domingo de mayo, el 3 de mayo, a la adoración a través de la cual, más que rendirle al Señor, recibe del Señor alimento espiritual, y hablamos ese domingo de manera contundente sobre la importancia de la Eucaristía, la Santa Cena. También hemos dicho que el pueblo de Dios, cuando está a la sombra de la cruz, permanece se le permite, más que permanece, se le permite desarrollar una autoimagen equilibrada, de manera que aprendemos a conocernos a nosotros mismos y a entregarnos al servicio. Y hablamos incluso del bautismo como una de estas marcas para nacer a una nueva vida enfocada en Dios y en el prójimo. El día de ahora también diremos que la cruz dirige nuestra conducta en relación con los demás, en dos aspectos. En el aspecto de ejercitarnos en el amor al prójimo. Tocamos esto la semana pasada, pero vamos a hablar ahora cómo este amor del creyente, el amor de la iglesia, también tiene una relación de un equilibrio muy, muy peculiar en relación con la justicia, porque Dios es amor, pero también es justicia, y nos ha hecho a su imagen y nos ha permitido ser individuos, digamos, receptores como también emisores de amor, y también nos ha dado una conciencia y un sentido de justicia, de lo moral personal como de la justicia comunitaria, la justicia social. Y en ese sentido, Dios nos ha llamado a que seamos imitadores de Dios. Fíjense cómo dice San Pablo, como hijos amados, andando en amor, como también Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Así lo dice a los Efesios en el capítulo 5, versículos 1 y 2. Y aún un poquito más que esto, como he dicho antes, nos ha llamado a exhibir nuestras relaciones en esa combinación, a veces que parece ambivalente, a veces parece antitética y contradictoria, de ejercer amor y justicia. Esta es una característica de la sabiduría de Dios mostrada en la cruz y desde la cruz del Calvario para todos los creyentes. Así que bueno, amar y ser justos. Esta tarea que les decía yo que parece como que contraponerse, es difícil entenderlo, es un poco complicado explicarlo, pero Pedro, el apóstol, nos recuerda que nosotros como creyentes debemos buscar la paz y seguirla, ¿verdad? En primera de Pedro, capítulo 3, versículo 11, así nos lo dice. Y Jesús quiere que nosotros seamos pacificadores. Esto nos da cuenta al principio del Sermón del Monte con las 10 bienaventuranzas, cuando habla en Mateo 5, 9, bienaventurados los pacificadores. ¿Sí? Entonces Dios quiere que nosotros seamos pacificadores, que seamos buscadores y promotores de la paz. Pero siempre la pregunta nos detiene, esta pregunta de la ambivalencia. ¿Qué hacer cuando alguien se resiste a conservar la paz? ¿Qué hacer cuando alguien rompe la paz? El cristiano debe cruzarse de brazos y decir, bueno, yo te amo en el Señor, no pasa nada, podemos pasar absolutamente por alto tu falta con este acto de injusticia y amor con amor se paga. Sí, no. Es decir, el Señor nos habla a ejercer con sabiduría el amor al prójimo, incluso el amor a nuestros enemigos, pero también el ejercicio equilibrado de la justicia. Y la misma Escritura nos da parámetros muy claros sobre cómo vamos a hacer para obedecer el mandamiento de amar al prójimo y al mismo tiempo ejercitar la justicia para agradar a nuestro Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 12, versículo 18, Romanos 12, 18. Hemos leído esto previo al sermón con la voz de Alejandro, y allá leíamos un párrafo cuando dice, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Ahora, fíjate bien, somos promotores de la paz.
Y la Biblia dice, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Bueno, la pregunta muy interesante sería, ¿y si no depende de mí? Es decir, si mi enemigo quiere romper la paz y me violenta, y violenta a mi familia, violenta al grupo, violenta a un sector de la sociedad y se erige como enemigo incluso de la sociedad, ¿qué vamos a hacer por él, aparte de interceder por él para que Dios tenga misericordia de él, lo perdone, le cambie su corazón? Bueno, Dios no nos llama simplemente, ¿verdad? Reduccionistamente, me gusta siempre usar esa palabra porque a veces con ello quiero denotar la denostación de algunos principios bíblicos, el menosprecio de algunos principios bíblicos. Por ejemplo, cuando el Señor nos llama a que sí, debemos pacificarnos, pero no podemos reducir nuestra actitud de cristianos para serenarnos ante la violencia. Pacificarnos ante la violencia. Entonces desaparecen a estudiantes de Ayotzinapa en Guerrero y pues nadie dice nada, ¿no? Que el Señor perdone a los asesinos, a quien dio la orden, al Estado que lo encubrió, no hay problema. No. La palabra del Señor llama al creyente a señalar con puntualización a los gobiernos cuando de manera infame y corrupta están usando la injusticia para gobernar a quienes Dios les puso como personas para cuidar, no para abusar de ellas, como el Señor bien claramente habla también en su Evangelio. Hay una diferencia en el reino de Dios con los reinos de la tierra, porque en el reino de Dios el que se sienta en el gobierno no abusa de su autoridad, sino que tiene una actitud de servicio, como hablábamos, yo creo, el domingo pasado, reflexionábamos brevemente sobre este punto importante. Pero el creyente que llega a ser un pacificador, se convierte en pacificador cuando es transformado por el poder del Evangelio. Y una persona cuando es transformada por el poder del Evangelio puede muy bien identificar la justicia de la injusticia. Puede muy bien, bajo el poder del Evangelio, distinguir cuando hay abuso y cuando hay un trato amable y afable en el trato de las relaciones horizontales, de unos para con los otros. El poder del Evangelio nos reconcilia indudablemente con Cristo por medio de la cruz. Y Pablo habla de esto en su epístola a los Colosenses. Allí en Colosenses, capítulo 1, versículo 20, San Pablo toca este tema de la justicia, del amor, y dice, por medio de él, está hablando de Cristo, Dios reconcilió consigo todas las cosas, haciendo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre en la cruz. Entonces veamos aquí otra vez, la obra de Cristo en la cruz es una obra reconciliadora con todo lo que existe, tanto en el cielo como en la tierra. Así que Dios anhela que su amor, que sobrepasa, y su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde los corazones de quienes vivimos en esta tierra que parece discordante con los valores del cielo. Pero es la tarea de los cristianos ser promotores de ese amor y de esa paz aquí en la tierra. Ese es el mensaje de la cruz. Y el incentivo para la pacificación siempre es el amor de Dios y el amor de unos para los otros. Y como unos y los otros estamos practicando el amor horizontal, el amor en coinonía, el amor entre nosotros, pues tenemos que aprender dos cosas. Tenemos que aprender a pedir perdón cuando ofendemos. Esto es un acto de humildad, es una actitud profunda que mueve al pecador a decir, reconozco que pequé, te falté y te pido perdón. Y no solamente te pido perdón, sino quiero retribuir para recuperar de alguna manera, sanar, restituir el daño que he hecho pagando lo que pueda yo pagar, si es que hay algo que pueda yo reponer, ¿no? Entonces, pues el dolor de la cruz de Cristo hizo perfectamente
esta cosa. A través del dolor de Cristo, Jesús ofrece al Padre perdón por los pecados de todo aquel que cree en Él. Y por medio de la cruz se reconcilia a Dios con todo y toma la confesión de los pecadores que, confiando en el sacrificio de Cristo en la cruz, confiesan sus pecados y en arrepentimiento le piden a Dios perdón, y Dios les concede el perdón. Así que la cruz de Cristo ampara bajo su sombra a los que piden perdón y a los que son también perdonados. Y aquí se ve el ejercicio precioso del amor y la justicia, porque en el sacrificio de Cristo vemos el perdón de Dios para nosotros, ¿verdad? Una vez más lo vuelvo a repetir. Con Cristo, por medio de la fe, los injustos, de manera justa, somos declarados justos por el sacrificio del único justo ante Dios. Y ese es el poder de la justicia de Cristo, de la justicia de Dios en Cristo, a través del sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario, el símbolo cristiano por excelencia, la cruz de Cristo. El amor y la justicia comienzan a exhibirse cuando los creyentes han nacido de nuevo en el contexto del hogar. Por eso es que los padres cristianos debemos anhelar que con educación cristiana, con la guianza y la sabiduría del Espíritu Santo y por supuesto de las Sagradas Escrituras, nuestros hijos aprendan a llevar en sí mismos las marcas de la cruz de Cristo. Ellos deben aprender la disciplina en el Señor. Y eso solo es posible en una atmósfera de auténtico amor cristiano. Y cuando hablamos de un auténtico amor cristiano, hablamos de lo que la palabra de Dios nos enseña en Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 8. Hijo mío, dice la palabra del Señor, no tomes a la ligera la disciplina del Señor. No te des por vencido cuando te corrija, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe por hijo. Al soportar esa disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos. Leí mal. Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que los creyentes comienzan a ejercitar el amor y la justicia de Dios en el hogar. Los padres aman a sus hijos, pero porque aman a sus hijos no los alcahuetean, no les son no son permisibles y permisivos, quise decir, con todo sin corregirles, sin disciplinarles, porque como yo amo a mi hijo y no lo quiero lastimar, entonces mejor no le digo nada porque se altera, y la Biblia dice que debemos mantener la paz en cuanto dependa de nosotros. Yo no quiero provocar a mi hijo en esas cosas. Mira, eso es un mal entendimiento del Evangelio, porque los padres tenemos la obligación de corregir a nuestros hijos, especialmente cuando son infantes, cuando son menores de edad. Si aún los hijos han crecido, son jóvenes, viven en casa, es nuestra responsabilidad y privilegio recordarles lo que deben y lo que no deben hacer cuando se equivoquen, señalárselos, animándoles para que se corrijan, aprendan a pedir perdón. Y también lo aprendan a conceder cuando los mismos padres les pidamos perdón por alguna u otra circunstancia. Los padres pidiendo perdón a los hijos, claro. Si un padre peca contra su hijo, un padre le pide perdón a su hijo. Y el hijo le perdona como es normal. Esa es la forma como trabajamos y practicamos desde el hogar el amor y la disciplina.
Entonces el amor genuino puede enojarse. Por supuesto que el amor genuino puede enojarse, porque Dios, por esa razón, es que nos llama a los padres a disciplinar a nuestros hijos. Y así como Él nos disciplina a nosotros, nos dice: ustedes deben disciplinar a sus hijos. Así como ustedes disciplinan a sus hijos, yo les disciplino a ustedes, porque el padre que no disciplina no ama. Así de sencillo. El padre, cuando no disciplina a un hijo, bueno, al único hijo que no se disciplina es al que no es propio. ¿Verdad? Eso es una cosa muy interesante. Por eso la palabra del Señor nos dice: yo les disciplino a ustedes porque ustedes son mis hijos legítimos. No son mis hijos, son adoptados, pero llevan mi nombre, son herederos y tienen todos los beneficios y tienen todititas las ventajas y tienen todos los derechos de un hijo legítimo. Así es como nos trata entonces el Señor como hijos, y también espera que nosotros ejerzamos esta disciplina de amor en nuestro hogar. Y claro, el enojo por la justicia debe ser una característica distintiva de todo creyente, siempre y cuando no se enoje por egoísmo o por orgullo. Y a veces hay que distinguirlo porque puede haber una línea divisoria muy delgadita. Entonces tenemos que ser cuidadosos. Pero evidentemente es de Dios que los cristianos se sientan enojados por la injusticia. Y al sentirse enojados por la injusticia, pues no solamente lo experimenten como una emoción que tengan que reprimir, no, sino que hay que darle cauce, no para desquitarnos, como veremos más adelante, sino para señalar adecuadamente y corregir, animar al que ha violentado las normas de convivencia, las leyes, los principios de convivencia, para que aprendamos a vivir todos en paz, ¿no? Entonces, claro, si vives tú a la sombra de la cruz de Cristo, invariablemente te va a enojar la injusticia. Así, si un padre entonces puede enojarse cuando el pecado de su hijo pone en peligro su bienestar superior y su bienestar con Dios, su bienestar final, ¿verdad? Entonces, la justicia, esto es una cosa que debemos recordar. La justicia sin misericordia es cruel. La justicia sin misericordia es legalista y es farisaica. Pero la misericordia sin justicia es indulgente, es laxa, es permisiva y por tanto también es inútil. Yo nunca olvidaré aquella tarde cuando ya era yo un adolescente, ¿verdad? Estaba yo en la secundaria. No, estoy exagerando, pero ya era yo un adolescentillo, tenía yo unos 11 años, estaba yo en primaria. Y tuve comportamientos incorrectos en la escuela. Yo fui muy mal portado en la primaria. Para los que tengan hijos que son terribles, pueden tener la esperanza de que a lo mejor se corrigen un poco, ¿verdad? Se pueden llegar a convertirse en pastores en el futuro. Era terrible cuando estaba en la primaria, en la secundaria. Me encantaba ponerle apodos a todo el mundo. Y me acuerdo que una vez cometí un error, ¿verdad? Y mi padre se molestó mucho conmigo. Y me dijo: lo siento mucho, pero te voy a tener que aplicar un castigo, y va a ser un castigo fuerte. Y recuerdo esa tarde cuando mi padre me llamó a su recámara, cerró la puerta y me dijo: mira, hijo, quiero que sepas que la persona que más sufre al aplicar la disciplina a ti soy yo. A mí me duele más que a ti. Y si yo quisiera, si fuera opción para mí, si fuera algo optativo, pues yo como Cristo, ¿verdad?, que pase de mí esta copa. Me dijo mi papá: yo no quisiera dar ese trago amargo en esas circunstancias, pero no voy a hacer lo que yo quiero. Y Dios dice que al que ama, disciplina. Así que voy a tener que aplicarte este castigo severo y espero que entiendas que te amo. Y me lo aplicó. Y después de aplicármelo, me abrazó y oró conmigo. Y mi vida cambió. Y aprendí probablemente más que por el castigo en sí, por la piedad de mi padre, al verle obedeciendo a Dios
con su corazón lastimado, pero no fue permisivo conmigo. Él hizo lo que Dios le había mandado hacer, porque el amor y la justicia vienen de Dios y se expresan desde la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, Cristo sufre el dolor que a ti y a mí nos tocaba, y recibimos nuestro perdón por el amor de Dios a través de la justicia de nuestro mal en el cuerpo y en la persona de Cristo Jesús. En la cruz de Cristo vemos ambas cosas, el amor y la justicia de Dios. Y este amor y justicia de Dios no solo se exhibe en esa relación parental, también en la iglesia y en las relaciones sociales entre creyentes, incluso entre creyentes y no creyentes, se debe también exhibir. Por ejemplo, en el estado civil en el que se vive. Es incorrecto decir en el estado laico. Acuérdense que laico viene de laos, pueblo. Y la idea de una nación laica es que el pueblo manda, la gente manda y Dios queda fuera. Y déjenme decirles, Dios no es democrático. ¿Ok? Dios ejerce su autoridad aún sobre las constituciones locales. Dios ejerce su justicia, de manera que por medio de un virus puede detener el mundo entero y meter en problemas a las naciones más poderosas del mundo. Porque Dios es el soberano de los reyes, de las naciones, de toda la tierra. Pero el Señor, a través de esto, también nos enseña que aún en los estados que se llaman laicos, Dios anhela que a través de su pueblo, los creyentes, la familia del pacto, los cristianos de las iglesias, sean promotores de la justicia a través del amor. El amor al prójimo y la justicia social. Y en el pasaje que leímos previamente al sermón, también en la voz de Alejandro, leíamos en esos últimos versículos, bueno, en el capítulo 12, los últimos versículos del capítulo 12, los primeros del capítulo 13 de Romanos, la epístola del apóstol Pablo a los romanos. ¿Cómo es que el Señor anhela que nosotros mismos seamos promotores de esta justicia, verdad? Y descubrimos cómo es que el Estado ejerce su fuerza a través del Poder Judicial, y un gobierno que ejerce la justicia no lo hace de manera, digamos, incompatible con la cruz de Cristo. No, sino porque hay a través de la cruz de Cristo el mandato de amarnos y de ejercer la justicia. Entonces, las autoridades civiles, sean o no cristianas, tienen el deber de aplicar la justicia en sus naciones, en sus pueblos. Y eso es totalmente legítimo. Por ejemplo, cuando San Pablo le escribía a los romanos en el capítulo 13, quiero repetir el versículo 3, cuando dice, pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino en los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino en los que hacen lo que está mal. Es obligación del Estado, es obligación de los gobiernos ejercer la justicia, especialmente con aquellos que violan las leyes. Eso es totalmente una función de Dios, del reino de los cielos, delegada a las autoridades civiles para el gobierno, los gobiernos en el mundo. Entonces, vivir a la sombra de la cruz compromete a los creyentes a aceptar no violentamente la violencia. Voy a repetir la pregunta porque es interesante, ¿eh? Vivir a la sombra de la cruz compromete a los creyentes a aceptar aceptar no violentamente la violencia. Déjenme plantear la misma pregunta, pero de otra manera.
Ser cristiano invalida el procedimiento de la justicia criminal y la llamada incluso guerra justa. A ver, piénsenlo bien. Otra manera de preguntarlo es, ¿prohíbe la cruz el uso de la fuerza del Estado? A través, por ejemplo, de nuestra nación, del Poder Judicial, con el ejercicio de la fuerza pública a través de la policía, a través de la fuerza militar, de la fuerza naval. Por supuesto que Dios ha puesto a las autoridades civiles para cuidar que se cumplan las leyes y ejercer las consecuencias legales a aquellos que incumplen y violentan el Estado de Derecho. Hay 4 referencias de San Pablo muy claras en esta epístola a los romanos, en los capítulos 12 y 13, que hablan sobre cómo los creyentes debemos ser promotores de la paz, con el amor, pero al mismo tiempo ser promotores y portadores de la justicia y la justicia social. La primera de esas referencias aparece en el versículo 9 del capítulo 12 de Romanos, ¿verdad? Cuando la palabra del Señor dice, no finjan amar a los demás. Ámenlos de verdad. Y escucha esta última frasecita, aborrezcan lo malo. Aborrezcan lo malo. Fíjate, en el mismo capítulo, el Señor nos llama a amar y a aborrecer. Y aparentemente podríamos decir, bueno, eso es antitético, eso es una contradicción, eso es una barbaridad. No es así. Hay una yuxtaposición muy interesante, pero de ninguna manera es antitético, de ninguna manera es una elimina a la otra. No. Cuando hay amor, hay procuración de justicia. Y cuando hay una procuración justa de la justicia, evidentemente debe aflorar el amor al prójimo. De ninguna manera hay una contradicción entre estos términos, porque el que procura el bien superior de los demás va a odiar el mal que lo entorpece, el mal que lo provoca. Entonces, ¿Dios aborrece el mal? Por supuesto que sí, pero al mismo tiempo que aborrece el mal, también dice que lo aborrece porque Él ama a aquella persona que sufre inocentemente las consecuencias de los abusos del que practica la maldad contra el primero. Entonces, la primera cosa que estamos diciendo muy claro es que es preciso aborrecer el mal. La segunda cosa que debemos decir es que el mal no se debe nunca pagar con la misma moneda. Aquí mismo, en Romanos capítulo 12, en el versículo 17, el apóstol Pablo dice, no paguen a nadie mal por mal. Y en el versículo 19 dice, no se venguen ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, ¿verdad? Entonces, a ver, Dios no desea que nosotros de ninguna manera promovamos la injusticia, al contrario. Pero dice que no paguemos mal por mal. Aquí tenemos que recordar lo que San Pedro decía acerca de Jesús. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Pedro dice de Jesús que cuando a Jesús le maldecían, Jesús no respondía con maldición. Cuando padecía, Jesús no amenazaba. Entonces, en el capítulo 12 de San Pablo a los romanos, en el versículo 17, San Pablo invita a los creyentes y nos dice, procuren lo bueno. Y en el versículo 18 dice, ustedes procuren estar en paz con todos. Y eso es totalmente armónico con el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, ¿es preciso aborrecer el mal? Sí, pero también debemos evitar pagar
con la misma moneda. Número 3. El mal siempre ha de ser vencido. Siempre ha de ser vencido. Por eso San Pablo en el capítulo 12 a los Romanos, versículo 21, claramente dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien. Vence con el bien el mal. ¿Cómo vamos a vencer el bien con el mal? Bueno, Jesús lo había enseñado en el Sermón del Monte que mencioné previamente, pero ahora en el capítulo 7, en el versículo 44, el Señor Jesús dice, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen. Y va muy preciosa esta enseñanza de Jesús con la enseñanza de San Pablo a los romanos, cuando en el capítulo 12, versículo 14 dice, ustedes deben bendecir a los que los maldigan, bendíganlos, no los maldigan. Y en el versículo 20 del mismo capítulo 12 dice que si tu enemigo tiene hambre, ¿qué debes hacer? Dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, ¿qué vas a hacer? Dale de beber. Y entonces vemos cómo es que a la sombra de la cruz de Cristo practicamos el amor sirviendo incluso a nuestros enemigos. Entonces la mano que en lugar de maldecir sirve, provoca un agudo sentido de vergüenza en el agresor. Al enemigo se le va a poner la cara, dice en la nueva traducción, en la traducción viviente, se le va a poner la cara como con carbones encendidos. La Reina Valera 60 dice, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza cuando al enemigo le des de comer, teniendo hambre, le des de beber cuando tiene sed. Finalmente, número 4. El mal ha de ser castigado. Siempre. No solamente va a ser vencido, sino va a ser castigado. Es cierto que nosotros no debemos vengarnos unos a otros, no debemos buscar la venganza, no os venguéis vosotros mismos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque Dios pagará al pecador no arrepentido. Nota esto, por favor. El Señor perdona el pecado de los pecadores auténtica, profunda, genuinamente arrepentidos. Pero los pecadores cínicos, que esconden su pecado en sus hábitos diarios, si no se arrepienten van a tener un grave problema con Dios, porque tarde o temprano ese pecado va a ser castigado. De hecho, aún el pecado de los arrepentidos ha sido castigado, acuérdate. ¿En quién? En la persona de Cristo Jesús. A la sombra de la cruz, los creyentes arrepentidos experimentan el perdón por el amor de Dios a su favor. De tal manera que los no arrepentidos, como dice la palabra del Señor, atesoran ira de Dios contra sí mismos. Eso es lo que San Pablo enseña en Romanos 2, versículo 5. Y dice que incluso van a atesorar esto para el día de Cristo. Pero aquí tenemos que hacer una puntualización. El pago del mal que no ha sido confesado no se va solamente a manifestar en el juicio final, en la parucía, en el último día, en el día de Cristo, al fin de los tiempos, cuando Cristo venga por segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos, como dice el credo, sino que desde aquí el Señor manda tanto a las autoridades civiles como incluso a las autoridades eclesiásticas a castigar y a señalar y a aplicar consecuencias de los pecados de aquellos que incumplen la ley, incluso cuando se arrepienten. De tal manera que Dios valida los procesos judiciales. Por ejemplo, en el capítulo 13, en el versículo 4, cuando dice las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo lo malo, por supuesto que deberás tener miedo, porque ellas tienen, no dice tendrán, tienen tiempo presente poder para castigarte. De tal manera que no estamos esperando el fin de los tiempos para que la justicia de Dios por fin se haga. No.
Es responsabilidad, es el privilegio y responsabilidad de los poderes judiciales de las naciones ejercer la justicia, ejercer el derecho, aplicar las leyes y las consecuencias a aquellos que las violan, sin que haya esto de pasar por alto la ofensa de los delincuentes, por supuesto. Y déjenme decirles algo que también es importante, porque la Biblia así lo señala. No solamente la justicia de Dios se ejerce a través de los gobiernos civiles en los asuntos sociales. La palabra del Señor nos enseña en la epístola a los Corintios, primera de Corintios capítulo 5 y 6, que los creyentes, cuando tienen problemas entre sí, antes de ir al magistrado civil, antes de ir con el poder judicial en el nivel que corresponda, para que se aplique una consecuencia a un hermano que violentó mi integridad, lo debemos tratar primero, dice la palabra del Señor, entre hermanos en la iglesia, a través de lo que en la iglesia presbiteriana con nuestro gobierno se llama la disciplina eclesiástica. Y es el consistorio el que, escuchando las cosas que están pasando, ejerce la autoridad en nombre de Dios. Y esto no necesariamente se tiene que hacer público, exhibiendo a los pecadores, ¿verdad?, el domingo a la hora del culto, pidiendo oración por ellos y señalando su pecado. No, esto a veces, en lugar de ayudar a sanar, violenta y lastima más. Pero siempre se señala y se aplican las consecuencias, y esperando que el Señor haga su obra con amor. Y siempre se ejerce la disciplina con amor, no con espíritu vengativo, y he dicho tampoco con el espíritu de exhibir a nadie, sino con el propósito de buscar el bien mayor, el bien supremo de cada persona, que es su buena relación con Dios, en función de una relación basada en la obediencia a la palabra y en el acatamiento de las leyes que han sido puestas para nuestras relaciones. Entonces, las autoridades en la iglesia también ejercen este asunto de la disciplina, como lo enseña, por ejemplo, el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 15 al 18. ¿Verdad? Si una persona tiene algo contra ti, ¿qué debes hacer? Bueno, el Señor dice, ve y háblalo personalmente, en privado, con esa persona. Si te hace caso, qué bien. Si no te hace caso, entonces ve por 2 o 3 testigos, anda y entonces vuélvele a señalar a esa persona su falta. Si no te hace caso, entonces dilo a la iglesia, insisto, no es ponerlo en las noticias de la iglesia, anunciarlo desde el micrófono en la sección de intereses de la iglesia para que todos se enteren, publicitarlo en los medios sociales para que todos... No, esto no significa decirlo a la iglesia. Decirlo a la iglesia significa a los líderes de la iglesia, para que ellos ejerzan la disciplina con toda la discreción, esperando restituir a la persona que ha cometido pecado, y animándole a ponerse en una buena relación con las personas contra quien ha pecado, y en su relación, por supuesto, también con el Señor. Hay un caso muy interesante que se trata en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5. Y déjenme leerlo porque es un caso escandaloso que permite que haya una aclaración, una claridad en cuanto a la forma de ejercer la disciplina en la iglesia. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 5, 1 Corintios 5, al final del versículo 1 en adelante, nueva traducción viviente. Dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Aunque no estoy con ustedes, dice San Pablo en persona a los Corintios, lo estoy en espíritu, y como si estuviera allí, ya emití mi juicio sobre ese hombre. Entonces la iglesia juzga, los líderes de la iglesia juzgan. Pues claro que sí.
no por sí mismos, no por su propio derecho, por su integridad, porque nunca pecan, no, sino porque como un padre tiene que disciplinar a su hijo, así también en la iglesia los miembros reciben una disciplina de sus líderes. Y aún los ancianos de la iglesia, el pastor mismo, cuando comete algún error, alguna cosa que es digna de señalamiento, se le aplica disciplina a través del consistorio mismo a un anciano, o incluso a través del presbiterio, por ejemplo, al pastor, o del presbiterio a los ancianos, cuando los ancianos no hacen su trabajo de manera correcta. Así es como funciona este principio en la estructura, en el modo de ejercicio de disciplina eclesiástica de la iglesia presbiteriana en todo el mundo. Y entonces San Pablo agrega y dice: en el nombre del Señor Jesús, ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. En la iglesia presbiteriana se refiere de consistorio, una reunión de los líderes de la iglesia que tienen una representación democrática allí y hablan por toda la iglesia. Entonces, y en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús, entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo se salve el día que el Señor vuelva. Entonces démonos cuenta cómo cuando la iglesia ama a Dios, ejerce disciplina entre sus miembros, de la misma manera cuando los padres aman a Dios, ejercen disciplina con sus hijos en el hogar. De tal manera que estamos concluyendo que en la cruz Dios exigió a la vez tanto el sufrimiento por la penalidad correspondiente a su pecado, pero simultáneamente también castiga y vence el mal. Y al hacerlo, despliega y demuestra su santo amor. Y ese amor de la cruz deberá ser lo que caracterice nuestra respuesta. Siendo en forma de Dios, vive toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender.
siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré. Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente, tu buen Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré. Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído en el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. En esto se perfecciona el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros también en este mundo. Dios de amor y de toda justicia, confiamos en tu protección. Aunque la circunstancia nos obliga a confinarnos haciéndonos ver como a los que el salmista se refiere cuando les cuestionan diciendo, ¿por qué nos dicen, vuela como un ave a las montañas para ponerte a salvo? Los malvados ponen las cuerdas a sus arcos y acomodan sus flechas sobre las cuerdas, disparan desde las sombras contra los de corazón recto. Sabemos, Señor, que esta enfermedad está sujeta a tu voluntad. Por ello, cuando los fundamentos de la ley y del orden parecen desmoronarse y retumba la pregunta, ¿qué pueden hacer los justos? Venimos a tu presencia respondiendo a tu llamado de buscar tu rostro, porque tú, Señor, tú estás en tu santo templo. En medio de todo este aparente caos, aún gobiernas desde el cielo. Observas de cerca a cada uno y examinas a cada persona sobre la tierra. Por eso, Dios nuestro, te rogamos por nuestros familiares, amigos y otros conocidos que sufren los estragos directos de la enfermedad en sus cuerpos. Te suplicamos por tu amor inagotable y tu justicia satisfecha en la muerte expiatoria de Cristo, por todos los pecadores que hemos experimentado el nuevo nacimiento por la fe en el Señor, que sanes a nuestros seres queridos que luchan contra los efectos del COVID-19. Que protejas, Señor, y libres de contagio a todas las personas que día con día laboran fuera de casa. Te suplicamos especialmente por nuestros hermanos que laboran en el área de la hospitalización y de exposición al amenazante virus. Examina nuestros corazones, tanto de los justos por la fe como a los no convertidos, y a unos como a los otros, haznos volvernos a ti. Por la intermediación de nuestro sumo sacerdote Cristo Jesús, aborrece a los que aman la violencia. Señor, haz llover carbones encendidos y azufre ardiente sobre los malvados y castiga su territorio con vientos abrasadores, pero a los tuyos, líbranos del mal. Por la fe, capacítanos para ver a Cristo y a su sacrificio por los pecados de los elegidos en virtud de tu pacto de salvación, pues tú, Señor, eres justo y amas la justicia. Los íntegros verán tu rostro.
que lo vean experimentando tu provisión, que en medio de la crisis económica, de la reducción de los ingresos, de la pérdida del empleo, de la falta de capital por la recesión que ya se siente, Padre amoroso, danos tu protección. Concédenos tu favor. Derrama sobre el pueblo del pacto, que validas a la sombra de la cruz, tu bendición. Danos, Señor, tu bendición. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. Y ahora, que el Dios de paz, quien levantó de los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre, los capacite, hermanos, con todo lo que necesiten para hacer su voluntad. Que Él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, Señor. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, Señor, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo
reflejar al mundo tu amor, reflejar